Muy bien, vamos a continuar precisamente con el avance dentro de lo que es la materia de ontología y prosocialidad. Precisamente nosotros podemos hacer referencia a aspectos que son bastante importantes. En este caso, vamos a precisamente poder compartir. Ahí está, las diapositivas. A ver, me aguardan un momentito. Bien, precisamente vamos a ver dentro de lo que es también la ética y la deontología. En realidad podemos hacer referencia a lo que es también en la formación universitaria. Cuando nosotros hablamos precisamente de nuestra carrera, que es derecho, ¿no? Estamos hablando de la ética, deontología. Esto precisamente en, podemos decir, la formación universitaria, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, si bien hemos ido observando varios aspectos y puntos, es importante hacer referencia de la investigación de procesos humanos que son el interés permanente de trabajo y podemos decir que se imparte la responsabilidad académica, estrategias y teorías que invitan a que los espacios pedagógicos sean precisamente el escenario para analizar en miras del trabajo integral y podemos decir de alta dirección y el trabajo también de la docencia. Hablamos precisamente con una situación de formación universitaria que demandan cambios de pronto estructurales, podríamos decir, que son aspectos bastante importantes en una sociedad que pone a prueba la eticidad del profesional, ¿cierto? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a estos aspectos que precisamente son pues de mucha importancia para quienes estamos en este ámbito de ser siempre mejores personas, ¿no? Tener en realidad pues una ética y una formación de valores, podríamos decir. Esto podemos hacer referente tanto a los docentes, ¿no? Investigadores que son principalmente responsables de la formación integral de los estudiantes, ¿no? El cual en realidad se debe construir a partir de los principios y valores éticos expuestos en este código, ¿no? Como parte de la orientación fundamental, podemos decir.
para los perfiles profesionales, científicos, tecnológicos, humanísticos, y dentro de una labor académica comprometida con el ejemplo y la demostración diaria, donde prevalezcan actitudes de equidad, franqueza, transparencia, honestidad, que es lo que en realidad pues uno principalmente busca, ¿cierto? Que son aspectos que podemos decir son en realidad aspectos tan importantes principalmente que nosotros podemos hacer referencia, ¿no? Entonces, podemos hablar y decir que los profesores o los docentes de la universidad a través de instituciones académicas de prevención ética son los responsables de impulsar una reflexión crítica sobre la práctica de valores, la defensa de la autonomía, podemos decir la rigurosidad científica, la complejidad del conocimiento, que pueden estar enfocados hacia el fortalecimiento de las competencias profesionales, que pueden tener como ejes de una labor cotidiana de calidad hacia la consolidación de espacios de en este caso interaprendizaje, ¿no? Donde la investigación se convierte en el transcurso metodológico didáctico fundamental, podríamos decir, que son precisamente aspectos bastante importantes, ¿cierto? Entonces, prácticamente más que todo, nosotros podemos hacer referencia a esos aspectos, ¿verdad? Que de pronto por ese lado nos va a llevar a poder, ¿qué les digo por ese lado? Comprender muchos aspectos, ¿no? Fundamentalmente el desarrollo académico, profesional, ético, social. ¿De quiénes? De los nuevos profesionales, ¿no? Entonces, hay una curiosidad, pero podemos decir, sobre todo, es importante hacer referencia a aspectos que son, pues, precisamente dentro de lo que es el aprendizaje como tal para nosotros, ¿no? El aspecto, podemos decir, precisamente de ese espíritu, en este caso, esperanzador, positivo, para que el estudiante de estos tiempos sea fortalecido en sus valores, con valentía y enfrente las propuestas de una sociedad que necesita ver una realidad, ¿no? Que sea, o perdón, que no sea alterada a los principios y con seguridad todo, podemos decir, este bagaje de información ponen obviamente al lector frente a reflexiones necesarias, no solo una lectura de pronto amena, sino va a ir en la búsqueda de trascendencias en todas las acciones. Podemos decir buena obra, ¿no? Alegra un cambio generacional, ¿no? Podemos decir como el galardón de un aprendizaje que da luz y aumenta el acervo de conocimientos. Dejo en la consecuencia de la lectura considerar saberes que son trascendentales en la práctica educativa, ¿no? Crítica de las formaciones éticas en la docencia, la distribución, precisamente en estos aspectos. Cuando nosotros hablamos de la ética moral, podemos hablar de la práctica de la ética, que es uno de los desafíos precisamente que todo profesional tiene que considerar como objetivo, en este caso primordial en su vida. Por lo que el proceso de enseñanza demuestra que ante la complejidad de las situaciones escolares, los actores educativos, desde la óptica didáctica, deben reflexionar en este caso, con un detenimiento en las respuestas, ¿no? Que van a desencadenar en espacios, sobre todo de principios, valores. Al respecto, podemos decir de una teoría práctica, ¿verdad?
Y en este caso definen a la ética como una disciplina filosófica que estudia los principios de la praxis humana de forma individual y colectiva. Entonces, la ética se refiere al estudio de las costumbres humanas, podemos decir, basadas en la moralidad. La ética no es natural del hombre, es una conquista del mismo a través de su vida. Es un conjunto de hábitos de los cuales el hombre se apropia, modificando su naturaleza. Por lo que podemos decir, el abordar el tema de ética ha sido para la humanidad afirmar que la norma del pensamiento, el cumplimiento del deber, forma parte del análisis de toda una generación, ya que al hablar de ética o moral, se asume con una decisión personal, pero a la vez involucra la convivencia de los seres humanos. Entonces, la ética establece normas y preceptos que direccionan su propia actuación. Por su parte, la moral va a analizar el efecto de los valores y la forma cómo se van influenciando en la libertad de la persona y garantiza una buena relación. Y de este modo podemos decir, sobre todo, podemos recoger pensamientos y comportamientos que se comunican en los escenarios áulicos, ¿no? Significativa en el profesional que evalúa los más bellos discursos con las coherencias de una práctica. La ética profesional en el ámbito universitario es un pilar fundamental para analizar al ser, el saber hacer, el saber convivir. Entonces, la mayor controversia de la ética profesional está pues en la práctica del docente, cuando imparte sobre todo la asignatura y más allá de los contenidos científicos, debe incidir la moral de los estudiantes entre los objetivos educativos y también los cognitivos. Entonces, los estudiantes deben recibir, pues, la materia por todo el vocabulario fisiológico de una vivencia moral, que es la ética, que existe porque existe la moralidad. Aunque en las universidades se habla de ética profesional, en esta dependencia de la moral del docente, ¿no? Podemos decir, la revisión del testimonio del docente será evaluado de pronto, ¿no? Con la lupa más exigente y prolija, podemos decir, que son las más miradas de los estudiantes. Entonces, la sociedad espera que cada uno de los miembros en comunidad universitaria, en especial el docente, sea pues un miembro con eticidad para asegurar que la calidad humana que se exige a los estudiantes sea asegurada con la fidelidad, la coherencia de la vida. Entonces podemos entender que desde la propia actividad pedagógica para la acción educativa sea un bien pensado, en primer lugar, en las necesidades de los estudiantes. Además, la mirada holística mueve al docente a una posición que ofrezca acciones de mejora. Y todo este esfuerzo tiene un sentido en la medida que las normas morales y el cuidado ético promuevan una autorreflexión, ¿no? Entonces, podemos decir que, confirmando los anteriores fundamentos, que la formación ética del estudiante es el desafío de la cotidianidad, del proceso de enseñanza. Los recursos no se agotan frente al docente comprometido, con su humildad. En definitiva, todos los días el docente universitario
debe preguntarse, ¿por qué es necesario discernir las acciones y sus consecuencias? Y que en la medida en el que se comprende en este caso, intencionalidad de la presencia del docente en un marco educativo, va a involucrar con mayor acento en su rol ético y moral como realidades que se complementan en un diálogo productivo para el cuerpo social y también individual, ¿no? Es por eso que nosotros hacíamos referencia precisamente a aspectos que han sido en realidad bastante importantes para poder comprender aquellos aspectos que ya habíamos revisado dentro de las clases precisamente. Es por esa razón que decíamos que la ética, la moral y los valores en la profesión es una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética, ¿no? ¿Qué es la moral? Que se aplica a un grupo como aquellas costumbres que deben obedecer para el bien, en este caso, para el buen actuar. Mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo sobre las cuales podemos decir acciones que son morales, ¿no? Y cuáles no. Entonces, los valores profesionales son características de cada profesión y forman parte de la identidad profesional. Los códigos de ética de cada profesión generalmente están constituidos por valores profesionales requeridos en cada profesión y estos determinan los deberes y las normas que regulan el ejercicio profesional que representan, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la ética, la moral y los valores en la profesión, por lo general los valores profesionales, están pues relacionados a la orientación de las conductas y tareas de los agremiados, ¿no? A los distintos colegios, es decir, orientan a una actitud de compromiso, de dedicación, ofrecimiento a su trabajo, a la comunidad. Los valores profesionales no se limitan en una práctica moral, sino que ascienden al interés de actualizaciones, desarrollo de la profesión mediante investigación, estudios, propuestas, ¿cierto? Podemos decir, si hablamos de una dimensión de la ética en la profesión. En la ética profesional distingo tres dimensiones: la eticidad de la profesión, la moralidad y el comportamiento moral de profesionistas. La eticidad de una profesión es el conjunto de ideas acerca de acciones y prácticas que en la profesión merecen el calificativo de buenas, así como los valores que caracterizan la misión de la profesión. Podemos decir que a esto se asegura un código o conjunto de prescripciones generalmente explícitas o tácitas que van transmitiendo de generación en generación y se enriquecen o ajustan con la experiencia colectiva de la profesión. Entonces, el código establece aquello a lo que está obligado el profesional, ¿no? Y que está prohibido en el campo de su profesión a menudo la expresión. Ética profesional se reduce a ese código. Y la eticidad de una profesión es el conjunto de ideas acerca de las acciones y prácticas que en la profesión merecen, ¿no? Calificativo de buenas, y así como los valores se caracterizan a la misión de la profesión, ¿no? Podemos decir principalmente la moralidad del profesionista. Esto consiste en el procedimiento de juicio conforme a los cuales el profesional en cada caso toma decisiones
Cuando los valores entran en conflicto o cuando la validez de las normas se pone en cuestión y se trata de procedimientos que se llevan a cabo interiormente. Deliberación, reflexión y construcción de pautas de juicio y criterios de justicia. Entonces, prácticamente podemos decir que en estos aspectos de la moralidad del profesionalista, hablamos de aquella toma de decisiones cuando los valores entran en conflicto o cuando la validez de las normas se pone en cuestión y se trata de procedimientos que se conllevan a cabo interiormente, ¿no? Deliberación, reflexión, construcción de pautas de juicio, criterios de justicia, ¿no? Que son principalmente estos aspectos. El tipo de procedimiento que se aplica depende en buena medida de las expresiones de vida, de la efectividad de los procesos educativos, del nivel de desarrollo cognitivo, alcanzando y del esfuerzo de, podemos decir, descentramiento que realiza la persona para arribar al punto de vista moral, donde el criterio es abstracto, ¿no? Y universalizable. El procedimiento interno puede combinarse con uno externo, siguiendo el principio del discurso práctico que enuncia toda norma válida habría de poder encontrar el sentimiento de todos los afectados si estos participasen en un discurso práctico, ¿no? En síntesis, la moralidad es el procedimiento que se sigue para juzgar la rectitud de una norma o decisión y se manifiesta como un sentimiento de obligación o deber que se relaciona con la clase de ser al que aspiramos cuando actuamos moralmente. En este caso, es el ideal del profesional al que se aspira principalmente. Y el tercer comportamiento es de la ética profesional, es que el comportamiento moral o conjunto de actos que realiza el sujeto en el plano profesional, además de la eticidad internalizada y los procedimientos del juicio moral, ¿no? El comportamiento se pone en juego la capacidad de autorregulación, que consiste en el esfuerzo para dirigir la propia conducta, convertir los principios morales en formas de vida y también prácticas y modos de ser, podemos decir, principalmente, ¿no? Para autorregularse es preciso comprender la posibilidad de viabilidad de cada situación concreta, sobre todo la que se va a actuar, así como la comprensión de uno mismo, podemos decir, que conlleva el autoconocimiento, la autoestima, el diálogo intrapersonal, la capacidad de la autodeterminación, la comprensión de la situación y la hermenéutica, podemos decir, del sujeto, hacen posible el juicio en situación o juicio, en este caso, prudencial, que resulta necesario cuando una regla o principio general conduce, podemos decir, atascos, prácticas al aplicarse a los diferentes, sobre todo, podemos decir, ¿no?
la dimensión de competencias profesionales específicas se constituye en una de las más importantes en la formación de los orientadores. Y esta dimensión incluye las competencias que son necesarias para hacer la profesión viable y operativa, lo cual facilita el trabajo con los individuos y los grupos en la sociedad, podemos decir principalmente. Entonces, vayamos a ver y entender sobre todo esta situación del significado de ética y moral, que el motor de la ética es hacer el bien, buscar la felicidad en cada actividad que se realiza para sentirse identificado con su humanidad. Vivir con ética nos va a conducir a interrogarse, ¿qué debo hacer para ser feliz? Y la respuesta del hombre recuerda precisamente la mirada que debe apartarse de su objetivo diario. Debo ser ético. No hay título más grande que ser un profesional ético y dar un testimonio de su valía, podemos decir, en la sociedad. Además, hablar de ética y moral son dos temas que no se pueden separar. A pesar de que muchas son las ocasiones, se confunden su significado, pero es importante que en todo ámbito la persona demuestre que son sus principios su mejor valedor para recordar al mundo que antes de competir con los demás deberá luchar todos los días con las situaciones que causan conflictos internos y florece a partir de sus virtudes que se pongan de manifiesto en la práctica. Todos los movimientos van a ser creados en este sentido, en búsqueda o van a buscar que en la formación universitaria, ¿no?, esté de manifiesto aspectos éticos y morales. Al respecto, es de este mismo orden, sobre todo, que podemos decir que se impone entonces a las universidades abordar con criterio de excelencia académica la práctica esencial de la proyección social, no como una imposición ideológica, sino como una propuesta de un camino de búsqueda para navegar con acierto, podemos decir, en varios aspectos. Pueden ser en estos últimos tiempos crisis permanentes de tipo socioeconómicas, políticas, familiares, inseguridad personal, jurídica, incomprensión, conflictos, entre otros, y despertar la vocación humana más profunda y sensible de amar y servir desmedidamente en el ejercicio profesional futuro. Es por eso que el compromiso de formación ética en los estudiantes universitarios es una práctica transversal de valores humanos en un proceso académico que implica a la comunidad educativa a ser coherente y consiste con sus obras. Es por eso que nosotros podemos decir que, por ejemplo, dentro de nuestra universidad, ¿qué es lo que busca la universidad? La Universidad Privada Domingo Savio busca preparar profesionales éticos, responsables, eficaces, con valores. Y es por eso que decimos, la Universidad Privada Domingo Savio forma profesionales más humanos. ¿Y por qué partimos la palabra más humanos? Es que porque estamos nosotros precisamente siendo formados por un modelo educativo basado en competencias que de pronto, podemos decir, nos va a llevar al camino de la formación integral del ser humano, del estudiante de la universidad, que es una necesidad que va a orientar a un criterio humano, ¿no? Podemos decir precisamente que se le comunica
dentro de nuestra comunidad universitaria, hay una necesidad, y la necesidad deben ser realidades científicas, deben ser cotidianas desde la apertura de problemas externos y ratifican una existencia permanente en la convivencia humana. Entonces, en esta perspectiva, la eticidad es el requerimiento de vital importancia para que impulsen la calidad humana, en el ejercicio profesional principalmente, porque ustedes van a ser formados como profesionales. Es por eso que la universidad prácticamente se preocupa de que el estudiante esté preparado, de que el estudiante salga un gran profesional y esté pues al servicio de la sociedad, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos por el camino correcto, por el camino de la educación, por el camino de la ética, de la moral. Es por esa razón que nosotros, por ejemplo, como universidad, si podemos dar un ejemplo, la universidad prácticamente se enfoca en el ámbito académico y podemos decir que va la teoría con la práctica, que a la universidad le interesa que el estudiante se forme profesionalmente, con una buena reputación, un profesional intachable. Es lo que es el incentivo de la universidad. Acá en la universidad no vas a encontrar, como en algunas otras universidades, conflictos, tomas. El docente se agarra con el estudiante está en contra del docente, un problema que se genera dentro de un tumulto de personas que hacen actividades y nos enteramos muchas veces por ese lado, ¿no? En tal carrera, universidad o carrera, ¿no? Las noticias nos dicen, en tal universidad han tenido relaciones sexuales, o docente que está acosando a los estudiantes, ¿no? O sea, podemos decir que muchas veces actividades que de pronto a muchos no les va a gustar. Por ejemplo, nuestra universidad va a haber pues difícilmente actividades en que se traten de consumo de bebidas alcohólicas. Es más, nuestro reglamento universitario no lo permite. No se pueden hacer ese tipo de actividades, porque nosotros estamos enfocados en la enseñanza. Estamos enfocados en el aprendizaje, estamos enfocados en que el docente debe dar una buena educación a su estudiante. ¿Cierto? Ahora, cada uno es libre de cualquier situación, siempre y cuando haga sus actividades muy afuera de la universidad. Pero si hablamos como universidad o como una comunidad universitaria, ustedes se preguntarán, ¿no es esas universidades comunes que de pronto hemos conocido? Acá en nuestra universidad vamos a venirnos a formar éticamente para ser grandes profesionales. Y estamos enfocados en el ámbito de la ayuda, de la solidaridad. Estamos enfocados de poder brindar precisamente un espacio de ser profesionales más humanos con la solidaridad que nosotros nos brindamos. La universidad siempre ha estado en actividades de bien social, ayudando a gente que necesita, ayudando a personas que de pronto por ese lado necesitan de nuestra ayuda, como en estos últimos tiempos. La ayuda a los damnificados por las inundaciones en Pando, en Cobija. Hemos tenido actividades de bien social que la universidad ha ido realizando en nuestra ciudad de apoyo, podemos decir, a las personas más necesitadas. Ejemplo, en época de inviernos, abrigando a muchas personas por el crudo frío que hace en nuestra ciudad, dando una chocolatada, un cafecito. Época de Navidad, la universidad siempre, año tras año, prepara para aquellos niños que necesitan de nosotros
Y estos son considerados actividades de bien social. Son actividades que de pronto la universidad piensa también en esas personas que realmente necesitan, por lo menos darles a ese niño una sonrisa, una alegría, darle una chocolatada, darle un juguete. Y eso también es la ayuda de ustedes, los estudiantes que nos ayudan a recolectar, los estudiantes que nos ayudan a ser más humanos y pensar en la ayuda del prójimo, de quienes están pasando por una situación difícil. Estamos en un mundo en el que el desarrollo de dos dimensiones es tan necesario como aprender a leer, a escribir social y culturalmente en nuestra sociedad. Necesita personas hábiles en la construcción de valores, en saber organizar su mundo para ser protagonistas y dueñas de sus acciones, entrenadas en el ejercicio de la responsabilidad que les corresponde al ser conscientes de que son ellas las que están diciendo sobre su comportamiento. Cuando bien se ofrece en la formación universitaria, al tener presente la responsabilidad, parte consigo mismo para poder alzar la mirada de dar al fiel testimonio para que se cumpla con la integridad que requiere, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que los orígenes de la palabra ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser. Estos vocablos se pueden diferenciar considerando los siguientes criterios. Ética, que es el estudio teórico de todas las normas, principios, reglas, leyes que rigen en el marco básico del comportamiento del ser humano. Moral, que corresponde al estudio práctico que orienta de forma científica las costumbres, el quehacer ético en nuestra época, da reflexiones de moralidad, ¿no? Y se cimienta la luz de los fines, y por ello la relación con el filósofo. El hombre ético crece en libertad y su voluntad es firme en sus principios y valores para que no renuncie de modo alguno lo que considera verdad. Entonces, la ética tiene su raíz en la naturaleza humana, ¿no? El de obrar está relacionado con su humanidad y solo el hombre tiene la capacidad de ser ético. Ninguna otra especie podrá responder a la altura de la dignidad. Y esa capacidad única de actuar, podemos decir, a su capacidad de poder realizar un juicio de valor, de determinar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo real de lo aparente, será la capacidad intelectual que pone de manifiesto la forma como el ser humano responde ante los posibles desafíos. Podemos decir que el concepto de ética resalta la libertad del ser humano, para que pueda elegir el camino en su accionar libre y decida sus juicios éticos para actuar, ¿no? Podemos decir, lleva a la reflexión en temas como el aborto, sexualidad, justicia, entre otros. Y menciona que busca el momento para poder considerar que todos resultan prácticamente imposibles de abordar. Esas cuestiones únicamente con argumentos científicos, ya que tarde o temprano van a aparecer las consideraciones éticas o morales. Todo esto ya encierra un lenguaje ético. Uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar la ética es la gran variedad de los grupos y cada uno con intereses diferentes, lo que implica que la persona como ser social debe relacionar su accionar con la sociedad principal. Y podemos decir, aquí podemos encontrar de la relación ética moral, las características de la ética. Es normativa teórica, señala en detalle los códigos que son aceptos en la sociedad,
Las normas éticas se desarrollan a través de la reflexión individual. La ética se rige por en este caso, componente intelectual. Tiene sus elecciones de forma voluntaria y consciente para tomar sus decisiones. Es aplicada de forma universal. Y las características de la moral es práctica y determina las conductas que define como los comportamientos, podemos decir que son beneficios. Las reflexiones de la ética en la persona pueden influir en la moral de un colectivo de personas. La moral es determinada por la cultura. Las normas morales actúan desde el exterior o desde el inconsciente y en la medida que los movemos en un grupo, es particular en la medida que la moral esté influenciada por las corrientes relativistas, podemos decir, ¿no? Entonces, son precisamente estos aspectos que nosotros podemos hablar, ¿verdad? Ahora, podemos decir aspectos que en realidad debemos ir a conocer, ¿no? Y vamos a ver ejercicios para desarrollar la conducta moral. El manejo de introspección. La introspección es un acto de examinarse por dentro frente a los comportamientos para evaluar el objetivo de los propósitos que tiene la persona. La capacidad de observar, analizar y reflexionar las vivencias en un mundo tan complejo es ante todo una necesidad para hacer un camino que asegure un bienestar pleno. Entonces, la honestidad es un valor básico para poder asegurar la experiencia, la introspección, ¿no? Tenga la credibilidad en la profundidad, intimidad y certeza de lograr una transformación permanente. Esto es la conciencia humana, por lo tanto, ponerse frente a cualquier situación para ser analizada conduce la vida en armonía de sus valores, en la lucha para cambiar su estilo de vida. El verdadero cambio se batalla desde el interior. Conocer fortalezas, debilidades que tiene frente a un comportamiento. Fomentar la seguridad que se requiere para asegurar la meta. Tener el control emocional que se requiere para hacerle frente a los problemas con asertividad que se requiere. Crear el mundo exterior con las cartas más altas que tenga la persona para anteponer los miedos y tener un enfoque optimista a los conflictos. El mundo cambia con las obras que evalúa en su entorno. La conducta moral pone de manifiesto que la persona sepa hacer silencio, anteponer a la palabra el objetivo y mostrar los niveles de madurez. Las respuestas, sobre todo, que entregue a su entorno cualquier problema, no debe hacer que la persona pierda su horizonte. Al contrario, las pruebas que enfrenta deben ser espacios de aprendizajes para que pueda analizar con, en este caso, detenimiento de lo que es capaz de hacer para mantener fiel a sus principios. La lucha diaria requiere la calidad moral, le pertenece a la acción con independencia de nosotros. Y nuestro sentido moral la percibe sin ayuda de nuestra voluntad. Cuando se observa la acción, no se puede evitar tener algunas, en este caso, sensación al respecto como en los demás sentidos. En un sentido moral, funciona de manera espontánea e instantánea, ¿no? Por ello, podemos decir que los razonamientos de rienda suelta a las precisiones que atan y autodestruyen de forma
incesante, o cuando la persona logra escuchar la voz de la naturaleza humana, descubre las verdades del principio de la moralidad que tiene que aprender a reconocerla y se concluye en la necesidad de generar espacios de introspección y la voluntad que debe prevalecer sobre el bien común, ¿no? Entonces, podemos decir, y sobre todo, aspectos importantes que vamos a estar realizando, ¿no? Dentro de lo que es la deontología, cuando hablamos de la deontología, estamos hablando de reflexionar en los códigos éticos y morales, evaluar la ética profesional, la deontología como la ciencia de la moralidad, nos va a permitir establecer los deberes que tiene el profesional, ¿no? De excelencia deontológica, en un término introduciendo precisamente, ¿no? Y el objeto de estudio de la deontología son fundamentales del deber y las normas morales. Etimológicamente, el término deontología equivale a un tratado del deber, ya que está constituida por dos palabras griegas, deontológico, genetivo, de deon, logos, que significa deber de, y discurso o tratado, se aplica a los deberes de una profesión. Es la ética aplicada a una disciplina. Además, se lo puede analizar como la ética desde la perspectiva aplicada a tareas que el profesional debe analizar y tienen que enfrentarse con desafíos, ¿no? Que cada disciplina encierra para manejar los actos buenos con las exigencias ético-racionales. Entonces, aquí dentro de este aspecto que nosotros hemos ido diciendo, podemos decir que el universitario tiene un compromiso y debe ir de la mano con la misión y la visión de su universidad, de su carrera, ¿no? Que involucra el espíritu universitario al sentirse parte de un lugar que va a llevar al estudiante a involucrarse en los procesos de forma natural y va a entrar en la sintonía de que con el espacio ético y lo moral expresa, ¿no? La empatía con todo el saber que despliegan las puertas de la hermandad. Podemos entender que los deberes que tienen que cumplir en el alma mater, podemos decir, requiere la conciencia del mundo, de la colaboración individual. En la construcción de actuar con responsabilidad, nadie puede ni debe escapar de su presencia con el mundo de los otros para instaurar la necesidad ética que se torna al valor de la calma de la clama de la humanidad. Sin embargo, cuando se habla de ética, marca la naturaleza humana el desarrollar la tarea moral, el manejo de libertad, forjar el carácter, los hábitos orientados en las virtudes, hacen que la persona se aleje de los vicios para consolidarse los fundamentos de la efectividad y poner de manifiesto las destrezas interpersonales, intrapersonales, sociogrupal, podemos decir. Y en este caso, la relación entre deontología y ética, el ejercicio profesional es regulado por el Código de Ética y Deontología para determinar el comportamiento de toda persona dentro de un grupo organizado. Entonces la ética orienta el modo de ser y la deontología el modo de hacer, ¿no? Entonces la primera va a abordar al estudiante como un futuro profesional y la segunda se va a relacionar con la formación deontológica del docente y su función va a ser asumida como uno de los modelos por excelencia en el escenario, podemos decir, profesional. La tercera corresponde a la formación ética del estudiante, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos aspectos importantes, ¿no? Estamos hablando de la ética que nos va a orientar al modo de ser y la deontología, el modo de hacer. Por eso
la formación profesional, el correcto comportamiento y la participación del profesional en la sociedad es una garantía para la sociedad, el aseguramiento de la responsabilidad en el ejercicio profesional. En consecuencia, las universidades en relación con la ética buscan que el profesional no solo se sitúe en el camino de la competencia, sino también que use su competencia y se desempeñe con eticidad. Así, la formación ética comprende un paso importante en la educación moral y de su relevancia hay que añadir que dan sentido al profesional el vivir con el código ético y deontológico. Entre tanto, cada persona debe ser consistente que el presente, obviamente, existe una consecuencia de algo, ¿no? Que aconteció y debe ser mejorado, ¿no? En el camino por el que la sociedad del siglo XXI clama con urgencia para conducir la humanidad, que es preciso tener nuevamente una ética, ¿no? A eso podemos hacer referencia principalmente dentro de este aspecto, ¿no? Hacer un análisis principalmente de estos aspectos que de pronto nos va a llevar a poder comprender la situación de lo que estamos hablando el día de hoy. Y si bien nosotros queremos poder mostrarle algunos aspectos, por lo menos de poder socializar y ver aquellos aspectos que de pronto se busca siempre, actividades que van en el camino correcto, ¿no? Y vamos a ir a ver precisamente este material que es importante para poder ver un poco de aquellos aspectos que nosotros estamos hablando en esta oportunidad, ¿no? Voy a compartir algún material para poder un poco de pronto comprender precisamente con esta situación que nosotros estamos hablando el día de hoy, ¿no? A ver si me ayudan, voy a compartir el video. Vamos a ir a ver este material, por ejemplo, es una actividad precisamente de poder reflexionar un poco.
Adelante deben saber lo que es prosocialidad. La prosocialidad es la capacidad del ser humano que se centra en beneficiar a los demás sin esperar nada a cambio. La conducta prosocial está motivada por la empatía y la preocupación por el bien común. Las conductas prosociales benefician a otras personas, grupos o metas sociales contando con identidad, creatividad e iniciativa. A ver, creo que está fallando un poquito. Vamos a ir a ver precisamente. Está un poco lento el internet. En este momento. Y mi persona Michelle Damaris Peláez Vega, la actividad presentada sobre el tema de prosocialidad. Para poder comprender y entender el video que les vamos a mostrar más adelante, deben saber lo que es prosocialidad. La prosocialidad es la capacidad del ser humano que se centra en beneficiar a los demás sin esperar nada a cambio. La conducta prosocial está motivada por la empatía y la preocupación por el bien común. Las conductas prosociales benefician a otras personas, grupos o metas sociales contando con identidad, creatividad e iniciativas de las personas implicadas, sus circunstancias y necesidades reales. Cuando alguien se comporta de manera prosocial, tiene en cuenta en todo momento a la persona a la que ayuda y cómo está. Vamos a ver, creo que estamos teniendo algún problema, ojalá se Lo pueda que queremos mostrar es esta actividad, el cual ayudamos al prójimo llevando una canasta familiar a una familia de escasos recursos. Como vemos en las imágenes y en el video, se ve un hogar con escasos recursos, se ve a varios perritos que están en estado casi de desnutrición por la falta de comida. Se ve como también la señora al recibir los víveres se alegra y nos agradece, ¿no? Nosotros queremos motivar a todas las personas a realizar esta actividad porque es un poquito de alegría, ¿no? Que se les da a las distintas. A ver, vamos a tratar de mejorar prácticamente este video. A ver, ojalá podamos En su economía. Compartir. Sin embargo, hacen todo lo posible para sacar a sus hijos adelante. Se dedican a la venta de leche que extraen de sus vacas, también a la elaboración de quesillo, y lo van distribuyendo con la pequeña camioneta que cuentan en toda la zona de Tiquipaya. El padre y el hijo mayor, por su parte, se dedican al cultivo de alfalfa para alimentar a las vacas, en el cual consiste en arar la tierra, plantar y regar constantemente este sembradío. De la canasta decidimos recaudar todos los víveres básicos que se nos fue posible y brindarlos a esta familia. A continuación les mostraremos la actividad prosocial que realizamos. Ustedes como son jóvenes, a veces están que siga adelante que su mamá Lo más necesario, ¿no? Sí.
Llevar a cabo esta actividad me causó sentimientos únicos. Fue de esas experiencias que quieres volver a repetir porque realmente te causa un impacto emocional fuerte. Desde el momento de la organización con mis compañeros, pensar qué íbamos a hacer o a quién íbamos a ayudar. Se siente bonito ayudar y pensar en los demás. Como bien dicen que las personas que realizan actividades prosociales tienden a vivir más tiempo y son más felices, pues sin duda te sientes muy feliz saber que estás ayudando a una persona que realmente lo necesita y estás haciendo el bien. Bueno, al realizar esta actividad me sentí bien, contento, feliz por la señora que recibió estos víveres, porque sé que les serán de gran ayuda. Como se habló en principio, la prosocialidad es un acto que debe realizarse de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio y hacerlo de corazón. Aunque esta actividad fue un trabajo universitario, durante su desarrollo se fue convirtiendo en un verdadero acto social. En la planeación descubrimos que realmente se pueden realizar actividades prosociales sin contar con una cantidad millonaria de capital monetario, que no se necesita de una fundación de 50 personas para poder ayudar a una familia, y que no solo puedes ayudar a otras personas, sino también a animales. Aprendimos que el trabajo duro tiene resultado, pero solo si te esfuerzas mucho y de manera constante. Al saber esto, reflexionas que muchas familias realmente deben trabajar todos los días desde muy temprano, y aún así lo hacen solo para poder subsistir en una situación muy precaria. Esto debido a la cantidad de integrantes de la familia o a la situación social y cultural de esta misma. Como postura personal, la actividad que realizamos es el ejemplo claro de un acto prosocial instantáneo. Esto debido al tiempo y a la organización que se llevó de manera virtual. Me quedo con ganas de tener más tiempo para poder organizar un mejor proyecto prosocial, más elaborado y con muchas más personas beneficiadas. Sin embargo, el poder haber ayudado a esta señora, aunque solo un poco, me lleva a encontrar un sentimiento de felicidad y de placer altruista, le diría yo. Y concluimos el video con este mensaje que dice: un acto de caridad va desde una sonrisa o una palabra de aliento a alguien que lo necesite. Por eso, sé bueno, sé amable, sé humano y caritativo. Ama a tus semejantes, consuela a los afligidos y perdona a los que te han hecho daño. Gracias. Bien, entonces prácticamente hemos observado aquellos aspectos que nosotros podemos hacer referencia a situaciones que en realidad nos van a ayudar como personas, como seres humanos, ser siempre mejores en la vida, ser personas correctas, ser personas honestas, responsables, ¿no? Y obviamente, si nosotros vamos a mostrar esa, podemos decir, responsabilidad, es prácticamente importante, ¿no? Para la sociedad como tal, ¿no? Son de pronto hablar de prosocialidad. Estamos haciendo referencia a, dentro de lo que es la materia, precisamente, que
nos va a llevar a un comportamiento de lo que es la conducta prosocial. Son dar información, podemos decir, ¿no? De una ciudadanía más responsable. Podemos hablar de aspectos que prácticamente debemos pensar, podemos decir, en aspectos que de pronto nos van a ayudar a llevar algunas situaciones, que son aspectos dentro de la deontología, ¿no? El cambio que quiere el mundo precisamente. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Quiere que la sociedad como tal sean pues personas de bien, sean personas correctas, sean personas, podemos decir, eficaces, eficientes, con una ética intachable. Podemos mejorar muchos aspectos, ¿no? Y obviamente el ser humano está para poder ayudar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Vamos a ir a ver otro material en relación también a este aspecto, ¿no? Voy a compartir este video. Ya tarde, pues vamos a tardarte harto. Vamos. Tu mochilita subió ya. Pucha, mi mochila, miércoles. No, de verdad, gracias. Oye, más bien me la voy a llevar, mira, imagínate si la haya dejado. Gracias. No, gracias, pariente, de verdad. Gracias. Hola. Oh, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Aquí nomás por Manzana una te cuento. Sí. Claro, ¿cómo no? ¿Quieres una foto de la catedral? Por supuesto. Te paso pues. Enseguida. Listo. Buenas tardes, amigo. Disculpe, ¿no sabe la entrega de impuestos nacionales? Mientras quede el resto, unas 2 cuadras por allá, ustedes
Y la vereda al frente. Ah, ya, muchas gracias, muy amable. Bien, precisamente hemos ido revisando o viendo estos materiales, ¿no? Educativos, videos, que en realidad de pronto podemos decir nos lleva de pronto a una mejor comprensión, en realidad, ¿no? Y si nosotros hablamos, en este caso, podemos decir de la prosocialidad, estamos hablando también que hace referencia a cómo nuestro comportamiento beneficia a la sociedad en su conjunto. Esta capacidad del ser humano que se centra en beneficiar, podemos decir, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia en una situación que es importante, ¿no? Es importante porque nosotros vamos a hablar de ese comportamiento, de la cooperación, el cuidado. El comportamiento social es una parte central de la moralidad. La moralidad interpersonal involucra darle importancia a los intereses y deseos de los demás, en situaciones en que nuestros intereses pueden estar en conflicto. Y varios estudios revelan que quienes actúan de manera prosocial suelen ser más felices, más saludables, vivir más años. Lo que no actúan de manera prosocial suelen sufrir costos psicológicos que vienen con sentimientos de culpabilidad. El comportamiento prosocial, podemos decir que varios estudios muestran que los que ven a otros actuar de manera prosocial son pues más propensos a comportarse de la misma manera. Entonces las personas parecen tener una preferencia innata para el comportamiento prosocial. Por ejemplo, un estudio, hasta los bebés preferirían jugar con una muñeca que veían actuando de manera generosa a las que venían comportándose de manera egoísta. El profesor de Derecho, podemos decir, el comportamiento prosocial o no egoísta es tal común en la sociedad, ¿no? Sobre todo que se suele ignorar.
Entonces, de hecho, considera con frecuencia que la gente ayuda a los demás al donar, organizar organizaciones caritativas, ser voluntarios, dar donaciones, ayudar a los demás. Es por eso que yo les decía que nuestra universidad siempre se ha caracterizado de esa situación. Ayudar a los demás. Ahora hemos tenido una campaña ayudando a los damnificados por las inundaciones de Cobija, a muchas familias. Ese donativo seguramente va a llegar a muchas familias. Entonces, mientras que el comportamiento prosocial, podemos decir, no es tan notable, podemos deducir que es una parte central de una sociedad justa, ¿cierto? Es lo que nosotros preferentemente queremos que se dé de una manera razonable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cualidades más destacadas de las personas? La empatía, la humildad, la honestidad, la paciencia, el sentido del buen humor, la paciencia, la motivación, ¿verdad? Es lo que en realidad podemos hacer referencia de estos aspectos. Cuando alguien se comporta de manera prosocial, piensa en el de al lado y tienen en cuenta la ayuda de la persona o viceversa. A todos nos gusta que nos traten de igual, de bien, que tratarnos, o perdón, podemos decir que tratamos nosotros a los demás, ¿no? Cuando alguien se comporta de forma que no nos gusta, nos frustramos. Entonces, es cierto que cada persona tiene un tipo de personalidad, pero hay cualidades que deben ser comunes a todas. ¿Cuáles son esas cualidades? Lo que ya les decía. La empatía, la humildad, la calma, el sentido del buen humor, la paciencia, honestidad, la motivación, ¿cierto? El comportamiento beneficia a la sociedad en su conjunto. Esta capacidad de ser humano se va a centrar en beneficiar a las demás personas, sin esperar nada a cambio. Esta conducta está motivada principalmente por la empatía y la preocupación por el bien común, ¿cierto? ¿No? Entonces, son situaciones que en realidad son muy importantes para nosotros como tal. Entonces, hemos querido de pronto ver estos aspectos, ¿no? Y obviamente podemos hacer referencia a que nosotros vamos a buscar muchos aspectos. Siempre en la mejor conducta para poder ser mejores personas. Ayudar a los demás, sin recibir nada a cambio. La sociedad debe empezar a cambiar. La sociedad debe ser precisamente una sociedad diversa donde podamos compartir todos como seres humanos, respetando los derechos humanos, respetando la libertad de expresión, respetando la libertad de ideología, respetando sus derechos fundamentales. Por eso es que nosotros decimos que la vida es prácticamente algo muy importante para el ser humano, ¿no? Entonces, con ese aspecto, en realidad hemos ido viendo esta situación de poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Vamos a contactarnos, reunirnos también por el Teams para poder determinar algunas preguntas, como habíamos quedado en clases. Sin embargo, aprovechamos en que puedan revisar el video, el material en cualquier momento y prácticamente pues revisar este material que va a estar en la plataforma, ¿no? Con esto estaríamos culminando la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, prácticamente con eso estaríamos culminando.
Que tengan un buen resto de jornada, que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes.